Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos empezando esta grabación en vivo, una nueva charla sobre Cristología. Veo que ahí ya se van conectando, despacito. Vamos a esperar un ratito mientras algunas personas se van sumando. Lo que les quiero ir pidiendo, ayer lo que más me comentaban era que se cortaba mucho. Me dijeron algunos, aparte de que porque la internet no está funcionando del todo bien, es que porque había muchas reacciones y porque había muchos comentarios. Que cada vez que aparecían 2 o 3 comentarios juntos, entonces ahí se cortaba un poco. Entonces lo que yo les voy a pedir hoy es que no reaccionen, no le pongan me gusta ni nada, ni tampoco pongan ningún comentario, sino que en la medida en que terminemos el video, después el video queda y ahí pueden reaccionar todas las veces que quieran. Pero la idea es que el video entonces salga entero, o sea, sin cortes. Veo que hay varios que ya se están conectando. Lilian, hola Lilian, Anto, Luz, Norma Chesani, Dalem, mira vos, Nerelia, Martín, María, Noé Quintana, el padre Leandro. Hablando del padre Leandro, aprovecho para hacerles una invitación. La parroquia Jesús Misericordioso, nosotros estamos aquí en este momento, ahí está Jesús. La parroquia Jesús Misericordioso tiene un canal de YouTube que se llama Parroquia Jesús Misericordioso. Les invitamos a que se suscriban a ese canal, porque una vez que lleguemos a los 1000 suscriptos vamos a poder largar la misa a través del canal, así que están cordialmente invitados. Y mañana, a través del Facebook de la parroquia, me imagino, vamos a estar celebrando la Santa Misa a las 19 horas. Ahí se van sumando la gente. Insisto, lo que acabo de decir, ayer probablemente se cortaba el video por la cantidad de reacciones y comentarios que habían. Entonces lo que le pedimos es que no le pongan me gusta todavía, que tampoco le pongan me encanta ni nada de eso, ni que comenten, que no hagan ningún comentario, que después cuando terminamos el video, queda en el perfil, en mi muro del Facebook, y ahí pueden hacer todos los comentarios que quieran. También aquellas personas que quieran ir tomando nota pueden hacerlo de igual manera al finalizar la charla de Cristología. Yo voy a estar subiendo el apunte que elaboré yo para esto. Así que pueden seguirlo tranquilamente y después yo les voy pasando el apunte. El apunte de la clase de ayer ya fue subido oportunamente a mi muro de Facebook, así que pueden sacarlo de ahí. Bien, vamos a empezar. ¿Les parece? Les invito hoy a empezar con una pequeña oración ahí desde sus casas, en donde queremos pedir a Dios por nuestra patria y por el mundo entero, por los familiares de las personas que se han muerto, por nuestra sociedad. Como sociedad estamos viviendo un momento histórico que probablemente cambie el paradigma, el modo de ver la realidad de mucha gente, ¿no? Una sociedad muchas veces soberbia, que se creen que todo lo maneja, que todo lo controlan, que son los dueños de la vida y de la muerte, que deciden quién vive y quién muere. Esta sociedad hoy se da cuenta que la vida es mucho más grande y que la muerte no la podemos manejar, que no está en nuestras manos. Y entonces se impone una pregunta: ¿quién nos puede salvar de la muerte? Jesús. El hombre no, solo Jesús. Entonces, qué lindo que recemos para que como sociedad, a partir de esta realidad terrible que vivimos, podamos ser más humildes y que nos entreguemos de verdad a Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y sobre todo hoy más que nunca, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quisiera yo empezar haciendo algunas aclaraciones. He leído por ahí en un comentario de Facebook que una persona me decía: Padre, entonces, ¿la Iglesia definió su fe en Jesucristo? ¿O terminó de comprender qué es lo que era su fe en Jesucristo a partir de las herejías? No, la fe en Jesucristo, la fe en Jesús como verdadero Dios existía desde antes. Pero al ser puesta en cuestionamiento, entonces la Iglesia, ¿qué hace? La define, la escribe en un dogma de fe, en un credo, en un símbolo de fe. No es que antes no creía eso y empezó a creer ahora a partir. No es que la Iglesia no creía que Jesús era verdadero Dios y que recién cuando Arrio cuestionó la divinidad de Jesús, empezó la Iglesia a creer que Jesús es Dios. No. La Iglesia desde un principio creía que Jesús era Dios, y de hecho que los evangelios están repletos de textos en donde se lo presenta a Jesús como Dios, ¿no? Recordémonos aquel pasaje de Jesús con Tomás después de la resurrección, en donde Jesús le llama y dice: Tomás, vení un poquito, pone acá tus dedos en los agujeros de los clavos de mi mano, acá en el costado, pone tu mano, soy yo, resucité. Y Tomás, ¿qué hace? Se arrodilla y dice: Jesús, Señor mío y Dios mío. Señor, la expresión Señor era la expresión, sigue siendo hasta el día de hoy, la expresión para referirse a Dios, el Señor. Por eso San Pablo va a decir: Jesucristo es el Señor, ho Kyrios en griego, ¿no? El Señor, que significa Dios. Entonces la Iglesia desde un principio creyó que Jesucristo es Dios. Ahora bien, con el correr de los siglos fue definiendo y explicando qué significa todo esto. Entonces, primera aclaración, la Iglesia define cosas que en realidad ya creía y las define con fórmulas concretas. Estas fórmulas son fórmulas dogmáticas, son dogmas. ¿Qué es un dogma? Y ahí está buena la pregunta, ¿no? A veces a la Iglesia se la acusa de ser dogmática, como un sinónimo de ser cerrada, que no piensa. No. Eso no es un dogma. ¿Un dogma qué es? Un dogma es una verdad de fe que la Iglesia cree porque la considera, entiende que es revelada por Dios y que la enseña, y que los que queremos adherir a la Iglesia, los que nos creemos católicos, los que somos católicos, tenemos que creer esas verdades porque forman parte de la esencia de nuestra fe. Yo no puedo ser católico y creer que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque en la esencia de nuestra fe se encuentra la fe en la divinidad de Jesús. ¿Me explico? Así que ahí aclaraba un poquito eso, ¿no? Que es un dogma, porque la Iglesia empieza a definir dogmáticamente la fe en fórmulas muy concretas para que todo el mundo diga: bueno, nosotros creemos esto. ¿Qué nos define? Esto. Es interesante, hay un libro, les recomiendo, yo lo he visto en una de las librerías católicas de aquí de la ciudad de Posadas, de un autor contemporáneo, un teólogo muy bueno, que se llama Raniero Canta la Mesa, quien durante mucho tiempo fue uno de los predicadores del Papa, que le predica el retiro del Papa. Raniero Canta la Mesa es un teólogo que se especializa sobre todo en patrología, y él tiene un libro que se llama El paso del querigma al dogma, cómo la Iglesia primitiva, la primera Iglesia, fue pasando del anuncio del querigma a la formulación del dogma, y ese paso del querigma al dogma ya se ve incluso en los evangelios.
Si ustedes van viendo cómo el Evangelio de Marcos empieza con el relato del bautismo de Jesús y ahí ya automáticamente a la vida pública, y después ya el Evangelio de Mateo y Lucas empiezan un poco más antes con el nacimiento de Jesús. Mateo va a hacer todo el tema de la genealogía de Jesús, y que son los que se escribieron después, y San Juan, que se escribió posteriormente a estos. ¿Hasta dónde se va? Hasta la eternidad. Y va a decir el verbo existía desde antes que exista el mundo, ¿no? Cómo se va yendo para atrás en el tiempo. Bueno, es un proceso de ir pensando la teología, profundizando en el mensaje del Evangelio, y después este mismo proceso desemboca en la explicación de qué se entiende por la divinidad de Jesús, qué se entiende por la humanidad de Jesús, qué se entiende por la doble voluntad que existe en Cristo, una voluntad humana y una voluntad divina, y qué se entiende por un montón de cosas que yo les voy a invitar a ir viendo ahora, y que bueno, no me quiero ir yendo por las ramas. Antes de empezar todavía una cosita más. Nosotros hablamos también de otro término que es el término concilio. ¿Qué es un concilio? La palabra concilio viene de la palabra consejo. Nosotros sabemos que en español podemos escribir la palabra consejo de dos formas, con S y con C. Cuando escribimos la palabra consejo con S, estamos haciendo referencia a una frase o algunas palabras que yo le digo a una persona que quiero o aprecio y que tienen el objeto, buscan aconsejarlo, orientarlo, decirle algo para que le haga bien. Entonces yo, por ejemplo, le aconsejo a la gente que está viendo esto que cuiden el aislamiento obligatorio, que no salgan a la calle de balde. ¿Por qué? Porque esto nos puede llegar a hacer mal a todos. Podemos enfermarnos y nos cuidamos quedándonos en casa. Eso es un consejo con S, pero un consejo con C viene, por ejemplo, de la palabra consejo deliberante. Consejo con C, un consejo es un órgano deliberativo, un grupo de personas que deliberan y definen cosas. Un concilio es una reunión de obispos que se reúnen a charlar en torno a una cuestión concreta y que determinan cosas, terminan definiendo. Bueno, el concilio de Nicea, veíamos ayer, era esa reunión de los obispos del mundo que se juntaron en Nicea para definir si Jesús era Dios o no era Dios, o cómo respondían, mejor dicho, para no contradecirme con lo que cómo respondían a esta enseñanza de Arrio que decía que Jesús no era Dios. ¿Me explico? Entonces, un concilio va a ser una reunión de todos los obispos del mundo, convocada por el Papa, que va a reflexionar sobre distintas cosas. Nuestro último concilio fue el Concilio Vaticano II, en donde los obispos del mundo se reunieron, incluso el que era obispo en ese momento de Posadas estuvo allí, Monseñor Jorge Kemmerer, se reunieron a charlar acerca de la esencia de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿No? ¿Cómo podemos definirla? Y empezó la Iglesia a reflexionar sobre sí misma y hubieron cambios muy, muy importantes. Bueno, vamos a la cristología. Quería hablarles, ayer nos quedamos en el concilio de Nicea, en donde se declaró la consustancialidad del Hijo respecto al Padre. Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Dicho en criollo, Jesús es Dios, ¿no? Si el Padre es Dios, Jesús también es Dios. Consustancial. Muy bien. Frente a esa discusión que había con Arrio, apareció un hombre que discutía con Arrio y que enfrentó la doctrina arriana, y este hombre se llamaba Apolinar. Apolinar era un obispo de la Odisea hacia el año
361, más o menos, junto con Atanasio, combate a Apolinar la herejía arriana. Pero ¿qué pasa? Se va de mambo Apolinar y en su intento de custodiar la divinidad del Verbo, propone lo siguiente: para Apolinar, Jesús carecía y este lugar del alma, vieron que la persona somos cuerpo y alma, bien. Para Apolinar, Jesús carecía de alma. Y en lugar del alma estaba el Verbo. Entonces, el Verbo, le invito a que tengan su Biblia a mano. Si ustedes abren en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, van a ver el prólogo. Vamos a recurrir mucho a este capítulo, ¿no? Dice, al principio, en el capítulo 1, versículo 1, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Capaz que en alguna de sus Biblias van a encontrar, al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Bien, son sinónimos. Verbo y palabra son sinónimos. Bien, y en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, va a decir Apolinar, este Verbo que existía desde la eternidad, cuando se encarna en el seno de la Virgen María, ocupa el lugar del alma. Es como que de alguna forma, para hacernos una idea, tiene muchas dificultades, muchas fragilidades esto que le voy a decir, pero es como que el cuerpo es un cuerpo vacío, poseído por el Verbo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando Apolinar hace esta propuesta? Y que niega en realidad la humanidad de Jesucristo. Jesucristo no termina siendo verdadero hombre. ¿Por qué? Porque un hombre ¿es un cuerpo muerto o es cuerpo y alma? Un hombre es cuerpo y alma, está clarísimo. De hecho, que cuando el alma se separa del cuerpo, la persona se muere, ¿no? No está completo el cuerpo sin el alma. Entonces, el Verbo no habría terminado, según la doctrina de Apolinar, si hubiese sido así, el Verbo no hubiese asumido la condición humana plenamente y por lo tanto no nos hubiese salvado, porque recuerden el axioma que dijimos ayer varias veces: aquello que no se asume tampoco se redime. Por lo tanto, Apolinar le erra a esta cuestión. Apolinar, ¿por qué hace esta propuesta? Porque yendo en contra de la doctrina arriana, Apolinar quiere custodiar la divinidad del Verbo. Y entonces intenta evitarle, con esta propuesta, al Verbo, al Verbo, a la palabra eterna, intenta evitarle la fragilidad de una voluntad humana o de una persona humana en Jesucristo. Pero con esto le niega totalmente la humanidad a Jesucristo. Contra Apolinar se va a destacar Gregorio de Niza, y esta doctrina, que se conoció como el apolinarismo, va a ser condenada por el Papa San Dámaso y también por el Concilio de Constantinopla I, ¿no? En donde se va a determinar, al condenar esta doctrina, se va a determinar que en Jesucristo es que el Verbo se encarnó en un hombre completo, dotado de cuerpo y alma racional. Entonces, ¿qué se define en contra del apolinarismo? Se define que Jesucristo, que el Verbo encarnado, voy a ser un poco más preciso, se define que el Verbo encarnado asume al encarnarse un hombre completo.
dotado de cuerpo material y de alma racional. Bien, el concilio de Constantinopla, yo acá tenía, no alcancé a recortar los distintos nombres de los herejes y todo eso, pero lo voy a ir haciendo acá en vivo, estamos para eso, ¿no? En el concilio de Constantinopla se define esto que les acabo de decir en contra de Apolinario, ¿no? Concilio de Constantinopla, ¿se ve bien? ¿Se lee bien? Sí, ahí está, ¿no? Constantinopla primero, acá tengo la herejía de la cual estabas hablando, se llamó apolinarismo. Bien, después de Apolinario, ya iniciando el siglo V, apareció un hombre que se llamó Nestorio, cuya doctrina se conoció con el nombre de nestorianismo. ¿Quién era Nestorio? Nestorio era un patriarca de Constantinopla y un 25 de diciembre, fíjense qué fecha, ¿qué dijo Nestorio? El 25 de diciembre Nestorio va a decir públicamente que María no puede ser llamada Madre de Dios. En realidad, lo va a decir siguiendo a uno de sus sacerdotes, apoyando su idea, que después la toma él como propia, y decir, María no puede ser llamada Madre de Dios. ¿Por qué para Nestorio María no puede ser llamada Madre de Dios? ¿Cuál es la lógica que sigue Nestorio? La lógica de Nestorio es la siguiente. Para Nestorio, María no puede ser Madre de Dios porque ser madre supone existir antes que el Hijo. Y si María es Madre de Dios, María tuvo que haber existido antes que Dios. Y como María no existió antes que Dios, por lo tanto a María no se le puede decir Madre de Dios. Fíjense la lógica que tiene Nestorio al hacer este planteo. Entonces, ¿qué dice? Si a María no se le puede decir Madre de Dios, entonces hay que decirle Madre de Cristo, Cristotocos, Madre de Cristo, Cristotocos es María, dice Nestorio. No es Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios. Cristotocos significa Madre de Cristo. Entonces va a decir, María en realidad es solamente madre de la parte humana de Cristo, pero no de la parte divina. ¿Qué pasa cuando Nestorio dice esto? La gente que lo estaba escuchando, el pueblo de Dios, que no entiende mucho de teología, pero que sí goza de una asistencia especial del Espíritu, se enoja y dice, eso que usted está diciendo, eso no es así. ¿Saben cómo se llama este sentido de la fe que tiene el pueblo de Dios y que es infalible? Este sentido de la fe se llama sensus fidei. El pueblo de Dios goza de la asistencia del Espíritu y por eso, frente a esta afirmación del obispo Nestorio, el pueblo se levanta y dice que eso no es así. Ya vamos a ver cómo es. No sabemos cómo es, pero vamos a ver cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Nestorio, frente a esta revuelta que se arma, le hace una consulta al Papa y también al mismo tiempo llega esta doctrina que Nestorio llevaba adelante, llega a oídos de San Cirilo de Alejandría, quien automáticamente le responde a Nestorio, no desde el punto de vista mariológico, no desde la implicancia que tiene su doctrina en la cuestión de María, sino desde lo que implica a nivel cristológico su enseñanza. Tiene una consecuencia cristológica grave que iba en contra de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es esta consecuencia? ¿Qué pasa?
Nestorio va a terminar proponiendo incluso la existencia de dos sujetos de Jesucristo, un sujeto humano y un sujeto divino, del cual María es madre del sujeto humano, pero no del sujeto divino. Esto impediría la encarnación, por lo tanto también la redención, porque si, insisto con aquel axioma teológico, aquello que no se asume no se redime. Si el Verbo no se hizo verdaderamente hombre, sino que permaneció siendo solamente verbo sin asumir la condición humana, entonces tampoco nos terminó redimiendo. Así, el concilio de Éfeso, que se va a reunir en el año 431, va a terminar condenando la doctrina nestoriana. Aunque el concilio de Éfeso no va a elaborar una profesión de fe como lo hicieron el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla I, sino que en un principio va a remitir al concilio de Nicea lo que aparece redactado en el concilio de Nicea respecto de Jesucristo, y también va a hacer suyas las palabras de Cirilo. ¿Por qué? Porque Cirilo, cuando se entera de la doctrina de Nestorio, va a escribirle un par de cartas, varias. La segunda carta que Cirilo le escribe a Nestorio es esa carta la que asume el concilio de Éfeso, y de hecho que la va a leer en el concilio y va a aprobar lo que dice la carta, en donde va a decir esa carta que la unidad de las dos naturalezas que hay en Cristo. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesucristo? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Estas dos naturalezas se unen sin confusión y sin división en la única persona del Verbo divino y eterno, en la única persona que es la segunda persona de la Trinidad, la persona del Hijo eterno de Dios. Esta unión de las dos naturalezas en la teología se va a conocer como unión hipostática. A ver si tengo por acá el escrito, sí, acá. Muy bien. Les voy a ir mostrando. Así. Ahí está. Vamos a ver, se lee. Ahí estamos. Unión hipostática. ¿Por qué se llama unión hipostática? Porque la palabra hipostática viene de la palabra hipóstasis, que significa persona, ¿no? Entonces, la unión de las dos naturalezas se da en la persona del Verbo. Y en virtud de esta unión, las propiedades divinas pueden atribuirse al hombre Cristo, que era eso lo que negaba Nestorio. Decía, las propiedades humanas hay que atribuírselas solamente a lo humano, a Jesús. Y las propiedades divinas se le pueden atribuir solamente a lo divino, el Verbo. Por lo tanto, ¿cuál es una propiedad humana? Morirse, por ejemplo. Bien, para Nestorio no se podía decir que Dios murió en la cruz. Tampoco podía decirse que Dios nació en Belén. ¿Por qué? Porque el nacer es una propiedad humana. Entonces, para Nestorio solamente se podía decir que Jesús nació en Belén, pero no Dios. ¿Se entiende? Que Dios fue engendrado en el seno de la Virgen María. No puede decirse, para Nestorio. Por lo tanto, a partir de esta unión, el concilio determina que se pueden hablar de las propiedades divinas aplicándole a la persona humana, a la humanidad, perdón. Borren eso que dije persona humana, porque Jesucristo no es persona humana. A la divinidad, y que a la condición de las condiciones divinas se le puede aplicar también expresiones humanas. Por ejemplo,
Dios tuvo hambre, ¿no? Este modo de poder expresarse en la teología se conoce como communicatio idiomatum o comunicación de las propiedades. Pero yo no me quiero meter en esta cuestión de la communicatio idiomatum porque es algo bastante más enredado que tuvo su desarrollo también posterior en los concilios siguientes y que inclusive en el concilio de Calcedonia, que es algo que les quiero invitar a ver mañana. Hasta aquí lo que quería compartirles hoy. No quiero llenarles la cabeza de un montón de cosas que después no nos terminamos acordando nada. Y la idea de esta charla también es hacerla bastante accesible. Yo entiendo que hay mucha gente que tal vez se embarulla un poco con todo esto y por eso les quiero dejar los apuntes mañana. Hoy a la noche los voy a cargar. Mañana los pueden descargar de mi muro de Facebook, los pueden leer y pueden enviarme las preguntas que quieran. Mañana vamos a hacer algo breve y si hay preguntas vamos a tratar de responderlas. Incluso, pasado mañana si quieren, no tengo ningún problema, podemos agregar una más para ir respondiendo algunas preguntas de cristología que ustedes quieran. Yo les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho que hayan estado. Miren, siempre, ahora hay 95 conectados y hubieron siempre entre 105 y 96 personas conectadas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima. Que Dios te bendiga.